gloria solo le corresponde a Él. No es para nosotros. Solo la gloria para Él. Y quiero que me acompañes, amada iglesia, porque quiero compartir algo que Dios me regalaba el día de ayer. Me dio 2 versículos bíblicos que fortalecieron mi vida y quiero que tu vida sea fortalecida a través de este versículo bíblico. Lucas capítulo 1, versículo 45. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esa fue la primera palabra que Dios me regalaba el día de ayer. Y a mí se me escurrían las lágrimas, amada iglesia. Amigo y amiga que me escuchan y ven por Facebook. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Somos bienaventurados. Si tú y yo aplicamos Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra fe tiene que estar llena de certeza y convicción para poder ver lo que Dios un día nos declaró. Y arramasía la masaya la bacanda. Porque hay poder en la palabra de Dios. Hay mucho poder en la palabra de Dios. Y después de que Dios me hablaba de este versículo bíblico, entonces me regaló Jeremías capítulo 51. Porque Dios es bello. Jeremías capítulo 51, versículo 20. Cuando yo asimilé Lucas capítulo 1, versículo 45, Dios me llevaba a Jeremías capítulo 51, versículo 20. Martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Título del mensaje: somos martillo y espada en las manos de Dios. En este tiempo, hermanos, tan duros y tan difíciles, Dios está levantando y posicionando a sus soldados, a sus guerreros, a sus hijos, a su remanente, poniéndonos en posición de batalla. ¿Cuántos somos ese martillo y esa espada en las manos de Dios? Levantemos nuestra mano, hermanos. Todos somos martillo y espada en las benditas manos de Dios. Y Dios está posicionando a sus hijos. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí en esta noche? A todos. Dios está posicionando a sus guerreros, a sus soldados,
a su remanente. ¿Y cuál es el remanente? Tú y yo, que estamos en estos tiempos. Tú y yo somos los que somos posicionados en estos últimos tiempos. No es el de la esquina, el de allá al frente, el de al lado. Somos tú y yo los que estamos siendo posicionados en el campo de batalla. Cada quien con sus dones, con sus talentos, con todo lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado. Cuando Dios me regalaba esta palabra ayer, ni siquiera era una palabra. 2 versículos bíblicos que martillaban mi vida. Y me recordaban para qué había nacido en esta tierra. ¿Cuál era el propósito de mi nacimiento en esta tierra? Hermanos, hay llaves porque Dios me hablaba y revestía la masaya. Hay llaves que se nos van a ser entregadas porque hay puertas que se van a abrir. Y Dios me decía, me mostraba las llaves. Me dijo, mi pueblo le voy a entregar las llaves una vez que yo los tenga posicionados en el campo de batalla. Ay, no, pastora, me da miedo porque el Señor me pone en el campo de batalla y yo no sé pelear. Yo tampoco he cogido nunca un arma para estar al frente de una batalla. La única arma desde que me convertí y que Dios me ha enseñado a manejar es esta bendita palabra. Es esta bendita palabra, hermanos. Esta palabra es la que abre las puertas. Es la llave de las puertas que se tienen que abrir y de las puertas que se tienen que cerrar. Cuando yo escuchaba a mi hermana Adriana predicar, yo dije, Señor, a mí no me tocaba predicar hoy. Y él traía a memoria los 2 versículos bíblicos que me había entregado ayer. Yo dije, Señor, haz como quieras a través de tu Santo Espíritu. Yo me quito y tú te pones. Hermanos, Dios va a entregar esas llaves hoy. Y nuestro corazón debe estar dispuesto para recibir esas llaves. Llaves de bendición. Pastora, pero ¿cómo vamos a tener bendición en medio de tanto caos? Yo he recibido llaves de bendición en medio de este mundo caótico. Porque aunque el mundo esté patas arriba, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue gobernando desde las alturas. Porque todo lo que vemos fue creado por Dios. Fue hecho por Dios. Por sus manos y por su bendita palabra. Y revestía la masaya la bacanda. Poder de Dios a través de su palabra. Y Dios quiere que confiemos en Él. Porque Él nos está preparando para la victoria. Y vamos a construir lo que fue derribado durante muchas generaciones de nuestras familias atrás. Cuando nosotros vamos al libro de Nehemías, a
Acompáñame por favor al libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Es muy lindo, hermanos, ver cómo Dios nos habla a través de su palabra y nos alienta a seguir adelante. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Claro, yo no les voy a contar la historia de Jeremías, todos la sabemos. Que fue el que reconstruyó los muros de Jerusalén. Y Esdras la parte espiritual. Pero yo te digo algo, amada iglesia. Ese remanente somos tú y yo. El remanente que ha quedado en este tiempo somos tú y yo. Y estamos llamados a reedificar lo que durante nuestros antepasados fue derribado. Obviamente no vamos a reedificar las cosas malas, sino las cosas buenas. Hay bendiciones, hermanos, que todavía están retenidas porque no hemos reconstruido de nuestros antepasados cosas que ellos no lograron hacer, pero que Dios las va a hacer a través de nosotros. Las llaves. Cuando Dios entrega unas llaves, estas llaves son entregadas y nos dan poder, autoridad para poder derribar a través de la palabra de Dios. Yo tengo que tener poder y autoridad de parte de Dios para que todo sea derribado como yo lo estoy declarando. Para construir o reconstruir, yo tengo que tener poder y autoridad de parte de Dios para poder reconstruir o construir lo que Dios me manda construir. Jeremías tenía que enfrentarse a un enemigo. Nehemías, perdón. Tenía que enfrentarse a un enemigo. Y no iba a ser fácil para él reconstruir las murallas de Jerusalén. Bueno, pero Nehemías creyó la palabra de Dios y creyó quien estaba con él y con el pueblo. ¿Cuántos hoy podemos creerle a Dios? Hermanos, todo consiste en nuestra fe. ¿Cómo está el grado de nuestra fe hoy? Para yo convertirme en un martillo y en una espada en las manos de Dios, tengo que tener fe en la palabra de Dios. Tengo que tener fe en lo que Él me está diciendo que tengo que hacer. Hay personas que dicen, pero es que yo no tengo fuerza. Pero es que, mire mi cuerpo, pastora. Yo soy muy débil. O soy muy delgado, o soy muy delgada, o soy demasiado obeso, obesa, lo que sea. No puedo. A Dios no le interesa nuestra estatura. A Dios no le interesa si estamos gordos o flacos. A Dios le interesa el grado de nuestra fe y nuestro corazón para llevar a cabo lo que Él dice que va a hacer. Hermanos, Colombia, aquí en Colombia, Dios está levantando su remanente. Dios está levantando sus soldados. Dios está levantando sus guerreros.
porque tenemos que reconstruir este país. ¿Cuántos estamos dispuestos a pararnos en la brecha? Hemos escuchado la voz de Dios. Hemos escuchado el llamado de Dios. Y le hemos dicho, Señor, heme aquí. Aquí estoy. Habla, que tu siervo escucha. O que tu sierva escucha. Las llaves, hermanos, Dios nos las va a entregar. Pero mi corazón está dispuesto para recibir esas llaves. Pero mi corazón está dispuesto para obedecerle a Dios. Estamos tan dispuestos para Dios que podemos decir, Señor, yo recibo las llaves y no es que me las voy a embolsillar, pero las llaves son espirituales. Nehemías necesitó la presencia de Dios, pero también necesitó una fe inquebrantable para poder hacer el trabajo de la reconstrucción, hermanos. Miren, amada iglesia, tenemos que ser ese martillo de guerra con poder, unción y autoridad. ¿Cuántos hoy podemos decir tengo poder, unción y autoridad de parte de Dios? Porque la autoridad, la unción y el poder no lo da sino solamente Dios. Eso no lo da un hombre. El hombre te puede decir, haz este trabajo, por favor hazme este trabajo, y tú lo puedes ejecutar. Se lo entregas y listo. Es una orden para ejecutar algo en la parte humana. Pero te estoy hablando en la parte espiritual. El poder, la unción y la autoridad no vienen sino de parte de Dios. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto es lo que hace la bendita palabra de Dios. Miren, hermanos, Dios está levantando ese remanente hoy por hoy. Alguien me decía, pastora, el pueblo de Dios está dormido. Yo a veces no siento la presencia de Dios. A veces alabo, adoro y no siento la presencia de Dios. Hermanos, ¿por qué dificultad estamos pasando? Que hace que no sintamos la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿es que es más grande el problema que el poder de Dios? A veces agrandamos tanto la dificultad que el poder de Dios lo hacemos diminuto. Cuando esta persona me decía, yo siento que estamos dormidos, yo dije, alguien se tiene que despertar. Amada iglesia, alguien se tiene que despertar. Yo le decía a Dios, si tú crees que yo estoy dormida, despiértame. En este tiempo, hermanos, no es tiempo de dormir. Es tiempo de estar vigilante. Es tiempo de estar vigilante, hermanos, sigilosos. ¿Por dónde se está metiendo el enemigo? ¿Por dónde está caminando el enemigo? La palabra de Dios dice que nosotros debemos ser
mansos como la paloma. Lo estoy parafraseando. Pero astutos como la serpiente. Y no es que nosotros seamos una serpiente para ir a morder o a picar, no. Pero Dios me enseñaba que la serpiente es muy astuta. Ella no te va a echar el veneno hasta que no sepa dónde hacerlo. Y es un animal, pero es astuta. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a saber por dónde se mueve el enemigo, por dónde se infiltra el enemigo. Hay hogares que están siendo destrozados hoy por hoy porque el enemigo se ha infiltrado astutamente como la serpiente. Y te estoy hablando de hogares cristianos. Hogares que dicen, ya no podemos más. Coja usted por su lado, yo por el mío y listo. Si nos vimos en alguna vez, no nos conocimos y hasta luego. Hay familias que están siendo destrozadas hoy por hoy. Por eso Dios está levantando el remanente. Por eso Dios está levantando sus guerreros. Está levantando sus soldados. Porque tal vez muchos dirán, pastora, pero es que mi familia, pocos hogares duran. Mi abuela se casó, se separó. Mis tíos se casaron, se separaron. Mis primas se casaron y se separaron. ¿Y eso qué tiene que ver contigo, conmigo? Porque Dios ha escrito una historia para ti y para mí. Y no la tenemos que repetir como la repitieron nuestros antepasados. El Señor está entregando unas llaves, hermanos. Unas llaves de poder, de unción y de autoridad sobre su pueblo, sobre sus hijos. Pero tenemos que saber cómo usar esas llaves. Y es a través de la bendita palabra de Dios. Y Dios me hablaba y me decía, hay muchos que están enfermos, enfermos de muerte, enfermos paralizados, pero que no han podido partir de esta tierra porque les falta ponerse en las cuentas con Él. Y en su infinita misericordia no se los ha llevado porque todavía no se han puesto a cuentas. Me hablaba de mí. Miren, hermanos, hoy tenemos que determinarnos si vamos a recibir esas llaves, ¿cómo las vamos a recibir? ¿Cómo está nuestro corazón hoy? ¿Cómo tenemos nuestro corazón hoy? ¿Será que tenemos raíces de amargura, tenemos rencor, resentimiento, odio, falta de perdón, falta de amor? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque dependiendo cómo esté nuestro corazón, así mismo se nos es entregada la llave. Hay que sanar el corazón. Hay que sanar las heridas para poder recibir de parte de Dios. Todo viene condicionado. Cuando Dios me hablaba de estos dos versículos bíblicos, hermanos, yo le decía, Señor, gracias. Gracias, Dios. Porque, hermanos, he aprendido que a través de la espera en Él, en Dios, uno recibe una buena bendición. Y yo no te estoy hablando de una bendición económica, porque hay gente que piensa que es que las bendiciones de Dios solamente tiene que ser plata, plata, plata. No, hermanos. Porque hay bendiciones de sanidad. Hay bendiciones de que te restauran una parte emocional de tu vida. Hay bendiciones de restauración de hogares. Hay bendiciones de restauración de los hijos. Hay bendiciones de trabajo. Hay bendiciones de viaje.
Hay bendiciones de la llegada de un nuevo bebé, un nuevo integrante de una familia. Hay bendiciones que pueden llegarte de un techo, de una casa que no tenías y Dios te la entrega. Hay bendiciones de un medio de transporte. Hay bendiciones a los que están solteros de una excelente mujer o de un excelente hombre conforme a la voluntad de Dios. Vienen bendiciones de diferentes formas, hermanos. No es pensar solamente en la plata, porque puede llegar mucha bendición de plata, pero tener el corazón apartado de Dios, eso no nos sirve. Es el tiempo, hermanos, de reconstruir Colombia. Es el tiempo de reconstruir este país. Llevar a la gente a una verdadera conversión, a un verdadero arrepentimiento genuino de corazón, a una verdadera conversión donde se vea el fruto, donde se vea el trabajo, donde se vea que la obra de Dios verdaderamente se ha plantado y plasmado en esa persona. Ayudar a levantar el que está caído, el que está menesteroso. Ayudar a levantar al que no tiene fuerzas. Ayudar a levantar al que quiere tirar la toalla. Hermanos, ustedes no se imaginan el trabajo de pastor. Es muy duro. Es muy duro y no porque me quiera hacer la víctima. No, hermanos, para nada. Pero es un trabajo muy duro, muy arduo. Porque mientras las personas muchas veces están disfrutando y todo, nosotros tenemos que estar orando, vigilando. Y aunque no estemos metidos aquí 24 horas, nuestra mente, nuestro corazón, Dios dice, ora por tal persona, ora por tal otra. Y Dios empieza a mostrarnos. Y ahí vamos levantando vallado. Y ahí empezamos a hacer la reconstrucción de los muros que se han caído. Hermanos, Dios está levantando sus martillos, sus espadas en este último tiempo. Pero tenemos que levantarnos. Y tenemos que decirle, sí, Dios, lo queremos hacer. Aquí estamos. Dispuestos para lo que tú quieras hacer. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos? Tenemos que estar dispuestos. Y es un trabajo duro, hermanos. Un soldado tiene que estar dispuesto a las 24 horas. Yo nunca presté servicio militar. Hay mujeres que les encanta eso. A mí nunca me gustó. Bueno, menos mal que en mi época ni siquiera era obligatorio ni nada. Pero yo te digo, hermanos, Dios sí necesita su remanente, su pueblo, su ejército, y más en este tiempo. Si se hacía en la época de Jeremías, de los profetas mayores, menores y todo, imagínense ahora, donde se vive peores cosas que las que ellos vivieron en ese entonces. Ahora la tecnología. Hay personas que me llaman y me dicen, pastora, ¿usted está de acuerdo con la tecnología? Le digo, claro, es un avance. Pero resulta que ha sido un avance para mal y no para bien. Porque mucha gente me dice, he perdido mi familia. Miren, y yo me mandaron por el WhatsApp algo que me pareció chistoso, pero si lo llevamos a la realidad, es doloroso. Un cuadro donde una señora está sirviendo me imagino que era el almuerzo. Y estaban todos sentados en la mesa, escuchen. Y estaban todos, un niño así, que era el más pequeño, sentados en la mesa, y el esposo esperando el almuerzo.
pero todos tenían el celular. Y ella llegó con una olla de este grande. Y cuando empezó a servir en los platos que ya estaban allí listos en la mesa, colocó celulares en cada plato, les colocaba los cables. Y cuando alguien, entonces, te hace falta algo, y le colocaba otro cable. Recogió la olla, la sirvió y listo. Y ella se fue para la cocina a almorzar ella sola, con su buen plato de comida. Cuando vinieron y le hicieron reclamo la familia, y ella le dijo, entreguen el celular y se le sirve comida. Y cada uno iba entregando el celular. Y ella le iba sirviendo la comida de su porción de carne. Váyase, siente en la mesa. Cuando llegó el esposo, miren, hermano, es chistoso, pero pues de verdad que esto es algo que está sucediendo en la vida real. Él entregó un celular más o menos de este grande. Y ella le sirvió un pedacito de carne. No le sirvió más. Y él hizo así. Y ella le hizo que tenía que entregar más. Sacó 2 celulares, de aquí otro celular, de aquí otro celular. Y ella no le sirvió más. Y después, él dijo, bueno, se levantó aquí la camiseta y sacó una tablet. Óyeme, es que eso es algo enfermizo. Y ella no le quiso entregar más. En la media tenía otro celular. Y ella le dijo que en el otro pie tenía unas cucarachitas cuando recién salieron los celulares. Y ahí sí le sirvió su buena porción de comida. Cuando terminaron de comer, el esposo le dijo, esto es de muy mal gusto. Teníamos hambre. Así. Vamos a volver a ser la familia como la constituyó Dios en esta casa. Sin celulares, sin nada. Una familia que se sienta en paz y da gracias a Dios por los alimentos que nos vamos a comer. Eso es reconstruir un hogar. Volver a los principios bíblicos. Volver a lo que Dios dijo. Porque en la época de Jesucristo no había esa tecnología. Y ahora, claro, tenemos tecnología, tenemos todo a las manos. Pero mucha gente perdió el valor de una familia. Perdió el valor de salir a que ya dicen los psicólogos, hermanos. No, mis hijos ya no salen a la calle. Mis hijos ya no hacen nada en la calle, no salen a jugar. Porque son metidos todo el tiempo en un celular. Miren, hermanos, yo tuve una niñez muy linda. Yo montaba patines, yo salía a montar bicicleta y me pegaba unas estrelladas tenaces, pero aprendí a manejar bien la bicicleta. Yo jugaba ponchado. Yo saltaba. A mí me encantaba saltar lazo. Jugábamos al teléfono roto, pero no el morboso, el sano. Hermano, yo jugaba en la calle con mis vecinos, los amigos, las amigas. Y era algo muy sano. Pues ahora hay que reconstruir eso que Dios dice que tenemos que hacer. ¿Cómo es posible que un joven diga no quiero salir a ninguna parte? Se volvieron antisociales. No, ya ir a una reunión con un muchacho, con un hijo ya es un problema. Te soltás ese celular, te estoy hablando. No quiero ir. ¿Por qué no? Porque es que estoy aquí chateando. Hermano, usted se va para un restaurante y la gente comiendo o sea, a mí me provoca de verdad, hermano, llevar un palo. Porque yo me siento en un restaurante a almorzar y yo sé a lo que voy. Voy a almorzar.
a mirarle a los ojos a mi esposo o a mirarle a los ojos a mis hijos. Por eso Dios quiere que seamos esos martillos y esas espadas ahora en este tiempo, en este siglo XXI, donde los principios, los valores se han perdido, se han tergiversado. Ya una familia no sale a compartir en un parque. Ya uno ve pocos niños montándose en un columpio. Vea, usted, para que no moleste, entréguele 10 celulares a un niño. Un niño de 2 años ya sabe manejar un celular más que nosotros. Digo, Dios mío, no puede ser posible. Pero vaya, predíquele la palabra a un niño de esos, si no se te duerme. No, hermanos, es el tiempo de ser el martillo y la espada en las manos de Dios. Y tenemos que empezar por casa. Queremos muchas veces organizar en la casa al vecino, al amigo, al líder, pero ¿cómo está la nuestra? Y remesía la masaya la bacanda. Poder de Dios sobre esta palabra. No, pero vaya, dígale usted a un muchacho esto, entrégueme el celular. No importa. Pero las llaves que Dios nos está entregando son de poder, unción y autoridad. No podemos dejarnos manipular. No, porque es que el mundo, a mí no me importa que el mundo esté patas arriba. Mi casa tiene que ser ordenada. Mi casa tiene que cumplir con lo que dice la bendita palabra de Dios. Caminando conforme a la voluntad de Dios. Y no es malo que vayamos a comer helado con nuestros hijos, que nos vayamos para un paseo, no. Pero todo tiene que ser sano, hermanos. La tecnología ha afectado a la gente, ha embrutecido a la gente. A veces ni queda tiempo para orar, pero usted puede quedarse 10, 20 horas chateando por ese celular. Y a usted, ay, se me fue el tiempo. No, hermanos, no podemos seguir así. A Nehemías le tocaba reconstruir los muros de Jerusalén que habían sido destruidos. A nosotros nos toca reedificar y edificar los muros de nuestra casa que han sido destruidos por la tecnología, por este mundo perverso, por este mundo lleno de maldad, lleno de cosas que no edifican, lleno de cosas que han contaminado nuestra familia, el núcleo familiar. Han contaminado todo. Han contaminado los esposos, las esposas. Han contaminado todo, hermanos. Hasta aún han contaminado los ministerios. Y uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Hay que levantarse, aunque sea uno que se levante, hermanos. Pero tenemos que hacer vallado. Tenemos que hacer ese martillo y esa espada en las manos de Dios. Ah, pastora, no me hable de eso. Bueno, si tú no quieres escuchar, tápate los oídos. Pero yo predico lo que Dios me pone a predicar. Y te digo, hermano, delante de Dios, esto viene de Dios. Esto es el Señor que nos está hablando, porque no quiere que nadie se pierda. Porque nos encanta que nos hablen. Sí, háblenos, pastor, hábleme bonito. Yo no estoy aquí para hablarle bonito a nadie. Yo hago la voluntad de mi Padre y abro mi boca cuando Dios me dice, ábrela, porque Él se encargará de llenarla. Porque esto también es para mí. Esto también es para mi esposo. Esto es para cada uno de nosotros y para los que nos ven por Facebook. Y a Ramasía, la Masaya, la Bacanda. Porque el poder de Dios está en su bendita palabra. Gracias, mamita, Dios te bendiga.
Amada iglesia, esas llaves son entregadas hoy, pero tenemos que saber cómo vamos a usar esas llaves. Elí perdió sus hijos por alcahueta. Esa es la palabra, hermanos. Ay, no le digas cita. Por alcahueta, por permisivo, por no mosquear a los hijos, por pasarle la mano a los hijos. Ay, pero es que mi hijo joven, no importa. Entre más pequeños hay que enseñarle la bendita palabra de Dios para que vayan creciendo derechos. Y si en algún momento se quieren torcer, la misma palabra de Dios los va enderezando. Miren, hermanos, yo tengo 2 hijos y estoy luchando con mis 2 hijos. Mi hijo nació en el Evangelio. Mi hija llegó a los pies de Cristo Jesús teniendo 4 añitos. Y mi hija tiene ministerio. Y mi hijo también. Y yo sé que Dios está trabajando con el corazón de mis hijos. Y cuando tengo que ser el martillo de ellos y ser la espada, lo hago, hermanos. Porque yo no quiero llegar a la presencia del Señor y decirle: Señor, a mí me dio pesar con mis hijos y yo no pude hacer nada. No, hermanos. Mis hijos saben que yo soy fuerte. Pero yo te digo, tenemos que aprender a usar esa llave que Dios nos está entregando hoy. Amén. Entonces, amada iglesia, miren, esto es algo bien hermoso. Lo que Dios nos está hablando a esta hora. Y que esta palabra, hermanos, sea rema en nuestras vidas. Hagamos lo que Dios nos está mandando a hacer. Meditemos en esta palabra. Si los que viven con sus hijos, los que todavía viven con sus hijos, acerquémonos a Dios y a ellos. Hermanos, es tiempo de reconstruir los muros de nuestras casas. Antes de reconstruir la del vecino, es nuestra propia casa. Yo no puedo ir a reconstruir la casa del vecino cuando la mía está patas arriba. Puedo. Inside. Dios demanda de nosotros ser esos martillos y esas espadas. Cuando Dios me daba esa palabra ayer, yo le decía: gracias, Dios, porque aún en medio de lo que pueda estar pasando, tú eres el que me das las fuerzas para seguir en pie. No es fácil, hermanos. Este tiempo no es fácil. Yo a veces le digo a Dios: Padre, qué época tan dura la que estamos pasando. Qué época tan dura para mis hijos. Qué época tan dura para los que apenas están naciendo. Qué época tan dura para los que están próximos a nacer. Donde no hay principios. Donde no hay valores. Donde ya no hay respeto. Donde el amor se ha agotado. Donde ya no hay un papá, una mamá en casa. Donde hay un televisor, un computador o un celular criando nuestros hijos. Los deberes del hogar se le han delegado a una muchacha
que nos ayuda o que ayuda en un hogar. Cuide mis hijos y también le empacamos el perro, la gallina, los pájaros, el gato, bueno. No, hermanos. La responsabilidad es nuestra. Y los varones que son sacerdotes de hogar, que me están viendo por el Facebook, y los que me escuchan aquí, en esta casa, tienen que ajustarse bien la correa como sacerdote de casa. Y tienen que cumplir con ese rol. Al lado de sus esposas, las ayudas idóneas para poder reconstruir y levantar los muros de nuestros hogares. Las vidas de nuestros hijos. Y ni qué decir de los futuros nietos y las futuras generaciones que vienen. Es el tiempo, hermanos, de la reconstrucción. Por eso, hermanos, somos los martillos y las espadas de este tiempo en las manos de Dios. Vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Bendito Dios.